Hay historias que uno escucha y prefiere no creer, no porque sean imposibles, sino porque aceptarlas significa reconocer que cualquiera, absolutamente cualquiera, puede llegar a ese punto si se le empuja lo suficiente. Antonio Torres era un hombre común, de esos que pasan desapercibidos en cualquier mercado, en cualquier camión, en cualquier plaza de pueblo. Trabajaba reparando electrodomésticos en un taller pequeño cerca de la central de Apatzingán, Michoacán. Tenía 2 hijos jóvenes, uno estudiaba mecánica automotriz, el otro ayudaba en una tienda de refacciones. Vivían en una casa modesta con patio de tierra y techo de lámina en algunas partes. Nada especial, nada que llamara la atención. Pero algo pasó una tarde de agosto que partió esa vida en 2, y lo que vino después fue tan meticuloso, tan frío, tan silencioso, que cuando empezaron a aparecer cuerpos en distintos puntos de la región, nadie relacionó nada con aquel técnico callado que seguía abriendo su taller cada mañana como si nada hubiera cambiado. Suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando historias que casi nadie se atreve a contar, historias que no buscan entretener sino hacer pensar, historias que se quedan en la cabeza durante días porque tocan algo incómodo, algo que todos llevamos dentro pero preferimos no nombrar. Antonio tenía 53 años cuando todo comenzó. Había enviudado joven, su esposa murió de cáncer cuando los niños aún iban en la primaria, y desde entonces él solo se dedicó a trabajar y a criarlos. No bebía, no fumaba, no andaba en nada raro. Los vecinos lo describían como alguien serio pero amable, de esos que saludan con la cabeza y ayudan cuando se les pide pero no andan buscando conversación. Su vida era simple, predecible, tranquila en la medida en que la tranquilidad puede existir en una zona donde las cosas llevan años siendo complicadas. Pero Antonio no se metía en problemas, pagaba su alquiler, mantenía su negocio, educaba a sus hijos con lo poco que tenía. Era, en el sentido más profundo de la palabra, un hombre invisible para la violencia. Hasta que dejó de serlo. Sus hijos, Carlos y Miguel, tenían 22 y 24 años. Eran muchachos trabajadores, ninguno andaba en malos pasos, ninguno tenía deudas raras ni amistades peligrosas. Carlos era el más callado, horas pasaba en el taller de mecánica donde estudiaba, siempre con las manos sucias de grasa, siempre concentrado. Miguel era más sociable, le gustaba el fútbol, los domingos jugaba en una cancha improvisada con otros chavos del barrio. Ambos ayudaban a su padre con dinero cuando podían, ambos planeaban algún día juntar para un terreno, para construir algo propio. Eran, como tantos otros, jóvenes con sueños pequeños y realistas, jóvenes que no pedían demasiado de la vida porque sabían que la vida tampoco regala mucho. Un sábado por la tarde, los dos fueron a comprar unas piezas para el carro de un cliente en una refaccionaria al otro lado del pueblo. Era algo rutinario, algo que habían hecho cientos de veces. Tomaron el camino largo porque la avenida principal estaba cerrada por un accidente. Pasaron por una colonia que normalmente evitaban, no porque fuera especialmente peligrosa, sino porque quedaba fuera de ruta. Ahí, en una esquina sin semáforo, sin cámaras, sin testigos útiles, una camioneta los interceptó. No hubo persecución, no hubo gritos, no hubo aviso. Simplemente los bajaron a la fuerza, los subieron a la caja de la camioneta y arrancaron. Todo en menos de 2 minutos. Algunos vecinos vieron algo, pero nadie se acercó, nadie preguntó, nadie llamó a nadie. Así funcionan las cosas en ciertos lugares. No porque la gente sea mala, sino porque saben que meterse puede costarles la vida. Antonio se enteró esa misma noche cuando un conocido le tocó la puerta y le dijo que habían visto a sus hijos siendo subidos a una camioneta blanca cerca del Panteón Viejo. No había manera de confirmar nada, no había denunciado formalmente que valiera la pena, no había autoridad a la que acudir sin poner en riesgo a todos los demás. Antonio pasó la noche entera despierto, llamando a teléfonos que no contestaban, preguntando a personas que no sabían o no querían decir. A la mañana siguiente, caminó por media ciudad buscando, tocando puertas, hablando con gente que desviaba la mirada. Nadie sabía nada. O todos sabían algo pero nadie iba a decirlo. Es lo mismo al final. Los cuerpos aparecieron 3 días después en un camino de terracería a las afueras del municipio. Estaban tirados junto a una cerca de alambre, cubiertos con una lona negra. Tenían señales de tortura, golpes, quemaduras. Les habían disparado varias veces. La policía llegó, levantó los cuerpos, hizo las diligencias mínimas, tomó fotos, llenó formularios. Antonio identificó a sus hijos en la morgue. No lloró ahí adentro. Se quedó mirándolos en silencio durante varios minutos, como si estuviera grabándose cada detalle en la memoria, cada herida,
cada moretón, cada expresión congelada en sus rostros. Después de firmar los papeles, pidió los cuerpos, los velaron en su casa con ayuda de algunos vecinos y los enterró al día siguiente en una ceremonia breve y silenciosa. No hubo justicia. No hubo detenidos. No hubo explicación oficial. Según la versión extraoficial que circuló después, todo fue un error, una confusión. Los habían confundido con otros, con unos que supuestamente debían dinero o habían hablado de más. Un error. Como si eso cambiara algo. ¿Qué harías tú si te dijeran que lo que le pasó a tu familia fue un error y que nadie va a pagar por eso? En un momento lo entenderás. Suscríbete si te interesa comprender hasta dónde puede llegar una persona común cuando el miedo ya no deja salida, cuando el sistema no ofrece respuestas y cuando el dolor se convierte en algo tan grande que ya no cabe dentro del pecho. Antonio volvió a abrir su taller 2 semanas después del entierro. La gente esperaba verlo destruido, acabado, pero no. Llegaba temprano. Abría la cortina metálica, ponía su radio a bajo volumen, atendía a los clientes con la misma seriedad de siempre. No hablaba del tema. Si alguien le daba el pésame, él solo asentía y cambiaba de conversación. Parecía estar procesando el duelo de manera contenida, casi estoica. Pero había algo distinto en su mirada, algo que algunas personas notaron pero no supieron nombrar. Era como si Antonio hubiera apagado algo por dentro, como si hubiera dejado de estar presente del todo, como si su cuerpo siguiera funcionando pero su mente estuviera en otro lugar, calculando, planeando, esperando. Durante las siguientes semanas, Antonio empezó a hacer preguntas. Preguntas discretas, indirectas, a personas que trabajaban en distintos rumbos, a choferes, a vendedores ambulantes, a gente que por su oficio ve y escucha más de lo que dice. Nunca preguntaba directamente por los responsables, sino por detalles laterales. ¿Qué camionetas blancas se movían por tal zona? ¿Quiénes eran los que controlaban tal esquina? ¿Dónde se reunían? ¿A qué hora salían? ¿Con quién andaban? Tardó casi 2 meses en armar un mapa mental de la célula que operaba en esa parte del municipio. No eran muchos, quizás unos 20 o 25, la mayoría jóvenes, algunos apenas mayores que sus propios hijos. Operaban para una organización más grande, pero ellos eran los de la calle, los que hacían el trabajo sucio, los que levantaban gente, los que cobraban cuotas, los que disparaban cuando se les ordenaba. Antonio no tenía entrenamiento militar, no tenía contactos en el crimen, no tenía armas, no tenía experiencia en violencia. Lo único que tenía era tiempo, paciencia y una claridad mental tan fría que daba miedo. Empezó a observar. Pasaba horas sentado en su camioneta vieja, estacionado en distintos puntos, tomando nota de rutinas, de horarios, de movimientos. Aprendió quiénes comían en qué fondas, quienes visitaban a qué mujeres, quienes se quedaban solos en ciertos momentos. No llevaba libreta, lo guardaba todo en la cabeza. Nunca se acercaba demasiado, nunca llamaba la atención, nunca hacía nada que pudiera parecer sospechoso. Solo observaba. Y mientras observaba, algo dentro de él se fue endureciendo, se fue volviendo mecánico, calculado, despojado de cualquier duda. ¿En qué momento una persona deja de pensar como ciudadano y empieza a pensar como sobreviviente? Más adelante todo encaja. Antonio sabía que no podía enfrentarlos directamente. No tenía la fuerza, no tenía el número, no tenía el armamento. Pero tenía conocimientos que ellos no imaginaban. Durante años había reparado todo tipo de aparatos. Había trabajado con productos químicos para limpiar componentes electrónicos. Había estudiado manuales técnicos. Había aprendido sobre compuestos, sobre reacciones, sobre dosificaciones. Sabía que ciertos productos industriales, combinados de cierta manera, podían ser letales. Sabía que el raticida común, mezclado con otras sustancias, podía causar un paro respiratorio silencioso si se administraba en la dosis correcta. Sabía que ciertos anticongelantes, ciertos solventes, ciertos ácidos, podían ser mortales sin dejar rastro evidente si se diluían en alcohol o en refresco. Y lo más importante, sabía que los sicarios jóvenes, esos que creían invencibles, solían bajar la guardia cuando estaban fuera de servicio, cuando bebían, cuando comían, cuando se relajaban. Empezó con uno solo. Era uno de los más jóvenes, uno que solía quedarse hasta tarde en una cantina cerca de la carretera. Antonio lo había visto varias noches, siempre bebiendo lo mismo, siempre sentándose en la misma mesa del fondo, siempre saliendo tambaleándose cerca de la medianoche. Una noche, Antonio llegó antes, pidió una cerveza, se sentó en otra mesa, esperó. Cuando el muchacho estaba al baño, Antonio se acercó a su mesa con naturalidad, como si fuera a saludar a alguien,
y vertió un líquido transparente en la botella de cerveza del sicario. Todo en 2 segundos. Nadie vio nada porque nadie estaba viendo. Volvió a su lugar, terminó su cerveza, pagó y se fue. El muchacho siguió bebiendo, siguió hablando con otros, siguió riendo. 2 horas después, salió de la cantina, subió a su moto, manejó unas cuadras y se desplomó en medio de la calle. Lo encontraron al amanecer. La autopsia oficial dictaminó paro cardiorrespiratorio, probablemente por mezcla de alcohol y drogas. Nadie investigó más. Nadie sospechó nada. Antonio esperó 3 semanas antes de actuar de nuevo. Esta vez fueron 2 al mismo tiempo. Trabajaban juntos, comían juntos, se movían juntos. Solían comprar tamales en un puesto cerca del mercado todas las mañanas. Antonio se hizo amigo del tamalero, le compró varias veces, le dejó propina, conversó con él sobre cualquier cosa. Una madrugada, llegó antes de que abriera el puesto y le ofreció ayuda para cargar la olla grande de tamales. El tamalero agradecido. Mientras acomodaban todo, Antonio aprovechó un descuido para agregar una sustancia a la salsa verde que usaban para bañar ciertos tamales. No todos, solo algunos. Ese día, los 2 sicarios compraron tamales como siempre, comieron en su camioneta, se fueron a trabajar. Horas después, ambos empezaron a sentirse mal, con náuseas, vómitos, dolor abdominal severo. Los llevaron a un hospital pero no resistieron. Murieron la misma noche. Los médicos hablaron de intoxicación alimentaria, de posible contaminación bacteriana. Hubo quejas contra el tamalero, pero no prosperaron porque otros clientes ese día no tuvieron problemas. El caso se cerró como accidente. Suscríbete si crees que estas historias merecen ser escuchadas completas, sin prisa y sin juicios, porque lo que viene después es todavía más inquietante. Antonio siguió, 1 por 1 o de 2 en 2, siempre con paciencia, siempre con cuidado, siempre con métodos distintos para que nadie conecte a los puntos. Envenenó bebidas en fiestas, adulteró comida en fondas, contaminó botellas en tiendas que sabía que ellos frecuentaban. Nunca usamos armas, nunca dejó evidencia física, nunca se expuso directamente. Cada muerte parecía un accidente, una enfermedad repentina, una mala combinación de sustancias. Las autoridades no investigaban a fondo porque, en el fondo, nadie lloraba a esos muertos. Eran sicarios, eran violentos, eran parte del problema. Que murieran de forma extraña no generaba urgencia, no generaba presión pública, no generaba titulares. Solo generaba cierto alivio silencioso en la comunidad. Pasaron 6 meses. En ese tiempo, 14 integrantes de aquella célula murieron en circunstancias aparentemente no relacionadas. La organización empezó a sospechar, pero no sabían de qué ni de quién. Algunos pensaron que era una célula rival, otros pensaron que era un ajuste de cuentas interno, otros pensaron que era simple mala suerte. Nunca miraron hacia Antonio, porque Antonio era invisible, porque Antonio seguía siendo el técnico callado que arreglaba licuadoras y televisores, el hombre que había perdido a sus hijos y que parecía haber resignado a seguir adelante en silencio. ¿Se vuelve uno distinto después de cierto límite? Lo que pasó después fue silencioso, pero definitivo. Antonio no se sintió culpable. No sentí miedo. No sentí satisfacción tampoco. Sentía algo parecido a la calma, una calma extraña y vacía, como si hubiera cumplido con algo que tenía que hacerse, como si hubiera cerrado un ciclo que no podía quedar abierto. No dormía mal, no tenía pesadillas, no temblaba cuando veía policías. Simplemente seguía viviendo, seguía trabajando, seguía existiendo en esa rutina gris y monótona que había sido su vida desde siempre. Un día, Antonio cerró su taller más temprano de lo habitual. No avisó a nadie, no dejó nota, simplemente bajó la cortina y se fue. Algunos clientes llegaron al día siguiente y encontraron todo cerrado. Tocaron, llamaron, preguntaron a vecinos, pero nadie sabía nada. La casa de Antonio también estaba vacía, sin muebles, sin ropa, sin señales de que alguien había vivido ahí recientemente. Había desaparecido. Algunos pensaron que se había ido a vivir con algún familiar a otro estado, otros pensaron que tal vez no soportó el dolor y decidieron irse lejos para empezar de cero. Nadie sospechó nada más. Meses después, empezaron a circular rumores sobre aquellas muertes. Rumores vagos, susurros en cantinas y mercados, historias que se contaban a media voz.
Alguien dijo que todas las víctimas habían estado involucradas en el levantamiento de 2 muchachos inocentes meses atrás. Alguien más dijo que un hombre había vengado a sus hijos sin disparar una sola bala. Alguien más dijo que todo era coincidencia, que la gente inventaba historias para darle sentido al caos. Nadie tenía pruebas, nadie tenía certezas, nadie tenía manera de confirmar nada. Si estas historias te hacen pensar más allá de lo evidente, suscríbete, porque aquí se cuentan sin adornos, sin juicios apresurados, sin pretender que todo tiene respuesta. Lo único cierto es que Antonio Torres desapareció y nunca se le volvió a ver en Apatzingán. No hay registro de que haya sido detenido, no hay registro de que haya muerto, no hay registro de que haya salido del país. Simplemente dejó de existir en el mapa, como si nunca hubiera estado ahí, como si toda esa vida de 53 años se hubiera borrado de un día para otro. Algunos dicen que vive en algún pueblo pequeño del norte, trabajando lo mismo, pasando desapercibido otra vez. Otros dicen que murió poco después de irse, que el peso de lo que hizo terminó por consumirlo. Otros dicen que sigue por ahí, vigilando, esperando, listo para actuar de nuevo si alguien más le quita algo que ama. La verdad es que nadie sabe. Y tal vez esa sea la parte más inquietante de todo esto. Que un hombre común, sin entrenamiento, sin recursos, sin apoyo, pudo hacer lo que supuestamente solo hacen los profesionales de la violencia. Que pudo planear, ejecutar y desaparecer sin dejar rastro, usando solo paciencia, inteligencia y un dolor tan grande que lo convirtió en algo distinto de lo que era. Que pudo matar a más de una docena de personas sin que nadie lo sospechara, sin que nadie lo detuviera, sin que nadie ni siquiera lo mirara con desconfianza. Hay quienes dicen que Antonio hizo justicia. Hay quienes dicen que se convirtió en lo mismo que odiaba. Hay quienes dicen que no importa, que al final todos pierden en esta guerra interminable donde las víctimas se vuelven victimarios y los victimarios se esconden detrás de las víctimas. Pero esas son opiniones, interpretaciones, intentos de ponerle etiquetas a algo que no tiene etiquetas claras. La realidad es más simple y más terrible al mismo tiempo. Antonio Torres era un padre que perdió a sus hijos de la manera más brutal posible, y decidió que no iba a quedarse de brazos cruzados esperando que la justicia llegara sola, porque sabía que nunca iba a llegar. Lo que pasó en Apatzingán esos durante meses sigue siendo un misterio oficialmente. Las muertes están registradas, los informes existen, las autopsias están archivadas. Pero nadie conectó los puntos, nadie investigó a fondo, nadie quiso ver el patrón. Porque ver el patrón significaría aceptar que alguien logró burlar a todos, que alguien logró hacer lo que ni la policía ni el ejército habían podido hacer, que alguien logró limpiar una célula criminal completa sin disparar, sin gritar, sin llamar la atención. Y eso es difícil de aceptar, porque implica que el sistema falló tan completamente que un hombre solo, armado únicamente con su conocimiento de químicos y su disposición a cruzar la línea, pudo lograr más que todas las instituciones juntas. Antonio nunca dejó cartas, nunca dejó mensajes, nunca reivindicó nada. No buscaba reconocimiento, no buscaba fama, no buscaba convertirse en símbolo de nada. Solo buscaba que los que mataron a sus hijos pagaran, y cuando terminó, simplemente se fue. No hay moraleja en esto, no hay lección edificante, no hay final feliz. Solo hay un vacío donde antes había un hombre, y 14 tumbas donde antes había sicarios que creían que nunca les iba a pasar nada. ¿Cuántos Santouni o Usai por ahí? ¿Cuántos padres, cuántas madres, cuántos hermanos están esperando el momento correcto, juntando información, planeando en silencio? ¿Cuántos más están dispuestos a cruzar esa línea cuando el dolor se vuelve más grande que el miedo? Nadie lo sabe. Nadie puede saberlo. Porque esa gente no habla, no se organiza, no hace ruido. Simplemente actúa cuando llega el momento, y después desaparece, dejando solo preguntas sin respuesta y rumores que nadie puede confirmar. La historia de Antonio Torres, si es que así se llamaba realmente, si es que realmente existió como se cuenta, es una historia que incomoda porque no tiene villanos claros ni héroes limpios. Es una historia sobre lo que pasa cuando el Estado falla, cuando la justicia no llega, cuando el miedo y el dolor empujan a la gente a lugares donde nunca pensaron que llegarían. Es una historia sobre límites, sobre cuánto puede soportar una persona antes de romperse o de transformarse en algo completamente distinto. Y lo más inquietante de todo es que historias como esta pasan todos los días en distintos rincones del país. Pasan en silencio, pasan sin testigos, pasan sin que nadie las cuente en noticieros o periódicos. Pasan porque hay miles de personas como Antonio, personas que han perdido todo, personas que ya no tienen nada que perder, personas que han llegado a la conclusión de que si la justicia no existe, entonces hay que crearla con las propias manos,
cueste lo que cueste. No se trata de justificar nada, no se trata de glorificar la venganza, no se trata de decir que esto es lo correcto. Se trata simplemente de entender que esto existe, que esto pasa, que esto es parte de la realidad en la que vivimos. Y que ignorarlo, negarlo o pretendiente que no pasa no lo va a hacer desaparecer. Solo lo va a hacer más invisible, más silencioso, más peligroso. Antonio Torres, si es que ese era su nombre, si es que realmente hizo lo que dicen que hizo, demostró que no se necesita ser sicario, no se necesita ser militar, no se necesita ser parte de ninguna organización para ser letal. Solo se necesita dolor suficiente, paciencia suficiente y conocimiento suficiente. Y eso es algo que debería hacer pensar a todos, porque significa que cualquiera, absolutamente cualquiera, puede convertirse en Antonio Torres si se le empuja lo suficiente. La última vez que alguien dice haberlo visto fue en una gasolina a las afueras de Guadalajara, varios meses después de su desaparición. Un hombre que encajaba con su descripción estaba llenando el tanque de una camioneta vieja, vestido con ropa de trabajo, con gorra y lentes oscuros. El testigo dudó en acercarse, pero cuando finalmente se decidió, el hombre ya se había ido. No hay manera de confirmar si era él o solo alguien que se le parecía. No hay manera de confirmar nada de esta historia, en realidad. Solo hay rumores, testimonios contradictorios, archivos oficiales que no dicen toda la verdad. Y tal vez eso es lo que hace que esta historia sea tan perturbadora. No el hecho de que un hombre vengara a sus hijos, porque eso pasa, ha pasado y seguirá pasando. Lo perturbador es que lo haya hecho con tanta frialdad, con tanta precisión, con tanta invisibilidad que ni siquiera quedó registro claro de lo que realmente sucedió. Lo perturbador es que pudo regresar a su vida normal después de cada muerte, que pudo seguir trabajando, que pudo seguir saludando a los vecinos, que pudo seguir existiendo como si nada hubiera cambiado cuando por dentro ya era alguien completamente distinto. Lo perturbador es que esto nos muestra que todos llevamos dentro de esa capacidad, esa posibilidad, ese límite después del cual ya no somos quienes creíamos ser. Y que a veces, solo hace falta el dolor correcto, la circunstancia correcta, el empujón correcto para cruzar ese límite y no volver nunca. Antonio Torres ya no existe. O tal vez sí existe pero con otro nombre, en otro lugar, viviendo otra vida. O tal vez nunca existió y toda esta historia es solo eso. Una historia que alguien inventó para explicar una serie de muertes que en realidad no tenían conexión. No hay manera de saberlo con certeza. Y probablemente nunca la habrá. Lo único que queda es el eco de lo que pudo haber pasado, la sombra de un hombre que perdió todo y decidió que si iba a perder, no iba a perder solo. Y esa sombra sigue ahí, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada esquina donde alguien sufre en silencio y planea en secreto. Porque Antonio Torres no fue el primero ni será el último. Solo fue uno más en una lista que crece todos los días, una lista de personas comunes que llegaron a su límite y decidieron actuar. Y eso es lo que deberías llevarte de esta historia. No que Antonio haya sido un héroe o un villano, no que haya hecho lo correcto o lo incorrecto, sino que existió o pudo haber existido, y que eso significa que en cualquier momento, en cualquier lugar, puede aparecer otro Antonio Torres. Porque el dolor no discrimina, la desesperación no elige, y cuando el sistema falla tan completamente como ha fallado, la gente encuentra sus propias soluciones. Y esas soluciones casi nunca son las que aparecen en los discursos oficiales o en las promesas de campaña. Son soluciones oscuras, silenciosas, definitivas. Como la de Antonio Torres. Como la de tantos otros cuyos nombres nunca sabremos, cuyas historias nunca se contarán completas, cuyas acciones permanecerán siempre en ese espacio gris entre la justicia y la venganza, entre lo comprensible y lo imperdonable. Lo que sí se sabe, o al menos lo que algunos aseguran con cierta certeza, es que la célula criminal que operaba en esa zona se desintegró completamente después de aquellas muertes. Los que quedaron vivos huyeron a otras regiones, otros fueron absorbidos por grupos más grandes, otros simplemente desaparecieron del mapa. La organización madre intentó reorganizar la plaza, mandó gente nueva, pero ya no fue lo mismo. Había un miedo extraño flotando en el ambiente, una sensación de que algo invisible estaba vigilando, esperando, listo para actuar de nuevo si era necesario. Los nuevos sicarios que llegaron eran más cautelosos, más paranoicos, desconfiaban de la comida que compraban, de las bebidas que tomaban, de los lugares donde se reunían. Algunos incluso llevaban consigo gente que probablemente primero todo lo que iban a consumir, como si fueran emperadores romanos temiendo el veneno. Pero con el tiempo, esa paranoia también se diluyó, porque la violencia tiene mala memoria y el negocio siempre sigue, siempre se adapta,
siempre encuentra la forma de continuar sin cuantos importan caigan en el camino. El taller de Antonio permaneció cerrado durante casi un año. La cortina metálica oxidada, las paredes llenas de polvo, los aparatos que algunos clientes habían dejado para reparar todavía estaban ahí dentro, olvidados, cubiertos de telarañas y humedad. Nadie se atrevió a abrir el local, nadie reclamó nada, nadie preguntó por las herramientas ni por los televisores abandonados. Era como si ese lugar se hubiera convertido en un espacio marcado, en un recordatorio silencioso de algo que nadie quería nombrar. Los vecinos pasaban frente al taller y desviaban la mirada, como si mirar directamente pudiera traerles problemas, como si ese edificio pequeño y gris guardara secretos que era mejor no conocer. Eventualmente, el dueño del local rentó el espacio a otra persona, alguien que puso una tienda de abarrotes y que nunca preguntó qué había pasado antes, qué tipo de hombre había trabajado ahí, por qué el negocio anterior había cerrado tan abruptamente. Hay una teoría que circula entre ciertos círculos, una teoría que no se dice en voz alta pero que algunos creen con convicción silenciosa. Dicen que Antonio no actuó solo, que no pudo haber planeado y ejecutado todo eso sin ayuda, sin información privilegiada, sin alguien que le facilitara el acceso a ciertos lugares o a ciertas personas. Dicen que tal vez tuvo cómplices, gente que también había perdido algo a manos de esos sicarios, gente que guardaba su propio rencor y que vio en Antonio la oportunidad de hacer algo al respecto. Mencionan al tamalero, que cerró su puesto poco después de aquellas 2 muertes por intoxicación y que nunca volvió a vender en la zona. Mencionan a un mesero de la cantina donde murió el primer sicario, un tipo callado que renunció sin avisar y que se mudó a otro estado sin dar explicaciones. Mencionan a un par de comerciantes que siempre habían pagado cuotas a esa célula y que dejaron de hacerlo justo cuando empezaron las muertes, como si supieran que ya no había necesidad, como si supieran que alguien estaba encargándose del problema. Pero estas son solo especulaciones, conexiones que la gente hace cuando busca patrones en el caos, cuando trata de entender algo que tal vez no tiene explicación simple. ¿Puede un hombre solo hacer todo eso sin que nadie se dé cuenta? ¿O necesitamos creer que hubo más gente involucrada porque aceptar que un solo individuo pudo lograrlo nos asusta demasiado? Más adelante, quizás, algunas cosas se aclararán. O, tal vez no. La familia de alguno de los sicarios muertos intentó buscar respuestas, contrató a un investigador privado que revisó los casos, que habló con médicos forenses, que intentó encontrar un patrón. El investigador pasó 3 meses trabajando en eso, revisando cada detalle, cada autopsia, cada testimonio. Al final, entregó un informe de 8 páginas donde básicamente concluía que no había evidencia suficiente para determinar si las muertes estaban relacionadas o si habían sido causadas intencionalmente por una misma persona. Mencionaba coincidencias extrañas, tiempos sospechosos, pero nada concreto, nada que pudiera llevarse a un tribunal o que pudiera servir como prueba de algo. El reporte terminaba con una nota inquietante. Si alguien planeó esto, lo hizo con un nivel de sofisticación y paciencia que no se ve comparado. Y si ese alguien sigue vivo, es improbable que vuelva a actuar a menos que tenga una razón igualmente poderosa. La familia guardó el informe, pagó al investigador y decidió no seguir buscando. Algunos dicen que fue porque no tenían más dinero para gastar en eso, otros dicen que fue porque el investigador les advirtió que seguir indagando podía ponerlos en peligro, que remover ese avispero podía traer consecuencias peores que simplemente dejar las cosas como estaban. Antonio, si es que realmente hizo lo que se dice que hizo, nunca dejó pistas útiles. Nunca compró nada sospechoso que pudiera rastrearse, nunca usamos tarjetas, nunca dejó huellas digitales en lugares comprometidos, nunca tuvo conversaciones grabadas ni mensajes que pudieran incriminarlo. Todo lo que necesitaba para hacer lo que hizo ya lo tenía en su taller. Eran productos que cualquier técnico de electrodomésticos maneja regularmente, productos que se compran en ferreterías comunes, que no levantan sospechas, que no requieren permisos especiales. Y el conocimiento que necesitaba lo había adquirido a lo largo de décadas de trabajo, leyendo manuales técnicos, aprendiendo sobre componentes químicos, entendiendo cómo funcionan las sustancias tóxicas en el cuerpo humano no porque tuviera intenciones violentas, sino porque era parte de su oficio, porque un buen técnico necesita entender esas cosas para trabajar de manera segura. Nadie sospecha de un hombre que compra solventes industriales cuando ese hombre lleva 30 años reparando refrigeradores. Nadie sospecha de alguien que pregunta sobre raticidas cuando ese alguien tiene un taller donde entran ratas cada temporada de lluvias. La precisión de Antonio, si es que fue Antonio quien hizo todo, estaba en su invisibilidad, en su capacidad de mimetizarse con el entorno, de ser uno más entre millas de personas que hacen lo mismo todos los días. No había nada en su comportamiento que lo delatara, no había cambios bruscos en sus rutinas, no había compras extrañas ni movimientos sospechosos.
Era un fantasma que actuaba a plena luz del día, que envenenaba sin aspavientos, que mataba sin violencia visible, que ejecutaba su plan mientras todo el mundo seguía con sus vidas sin notar nada fuera de lo común. Y esa es quizás la parte más aterradora de toda esta historia. Que alguien puede estar planeando algo terrible justo al lado tuyo, puede estar preparando tu muerte mientras te saluda amablemente la tienda, y tú no vas a notarlo hasta que ya sea demasiado tarde. Algunos psicólogos que han estudiado casos similares, casos de venganza fría y calculada, hablan sobre un fenómeno que llaman disociación funcional. Es cuando una persona sufre un trauma tan grande que su mente se divide en dos. Una parte que sigue funcionando normalmente, que va al trabajo, que paga las cuentas, que interactúa con otros, y otra parte que opera en paralelo, fría, desconectada emocionalmente, capaz de planear y ejecutar actos violentos sin que la primera parte se vea afectada. Es como si hubiera dos personas habitando el mismo cuerpo, una visible y otra invisible, una que vive en la superficie y otra que trabaja en las sombras. Antonio, si es que esto le pasó, probablemente experimentó esa disociación. Probablemente la parte de él que abriría el taller cada mañana y reparaba licuadoras ya no estaba conectada con la parte que planeaba meticulosamente cada muerte. Y tal vez esa fue la única forma en que pudo hacerlo sin volverse loco, sin desmoronarse, sin que el peso de lo que estaba haciendo lo destruyera antes de terminar. Hay quienes dicen que Antonio cometió un error al final, que dejó una pista que eventualmente lo delataría. Hablan de un cuaderno que supuestamente encontraron en su casa después de que se fue, un cuaderno con anotaciones sobre horarios, lugares, nombres escritos en clave. Pero este cuaderno nunca apareció en ningún reporte oficial, ninguna autoridad lo mencionó, ningún periodista lo vio. Es solo otro rumor más, otra pieza de una historia que se construye con retazos de verdades, mentiras, especulaciones y miedos. Y tal vez ese cuaderno nunca existió, o tal vez sí existió pero alguien lo hizo desaparecer porque lo que contenía era demasiado incómodo, demasiado revelador, demasiado peligroso para que saliera a la luz pública. Lo que sí quedó, lo que nadie puede negar, son 14 tumbas más en distintos panteones de la región. 14 familias que enterraron a sus muertos sin entender completamente qué había pasado, sin tener explicaciones claras, sin poder culpar a nadie específico. Algunas de esas familias lloran a sus muertos a pesar de lo que esos muertos habían hecho en vida, porque el amor familiar no siempre entiende de justicia o de moral, porque una madre llora a su hijo incluso si ese hijo era un sicario, incluso si ese hijo había matado a otros, incluso si ese hijo merecía lo que le pasó. Y otras familias enterraron a sus muertos con cierto alivio secreto, porque sabían que eventualmente esos hijos, esos hermanos, esos primos, iban a terminar así de todas formas, que era solo cuestión de tiempo antes de que otra bala o otro cuchillo o otra organización rival los alcanzara. La diferencia fue que en este caso no hubo balas ni cuchillos, solo veneno silencioso que entró por la boca y detuvo el corazón sin dar oportunidad de defenderse. Antonio Torres desapareció hace ya varios años de esta historia, si es que el tiempo en estas historias puede medirse con precisión. Y con su desaparición quedó también un vacío de respuestas, un agujero negro donde debería haber justicia oficial, donde debería haber investigación seria, donde debería haber alguien rindiendo cuentas. Pero no hay nada de eso. Solo hay silencio, olvido deliberado, expedientes cerrados que nadie va a reabrir porque reabrirlos implicaría admitir que el sistema falló tan completamente que un hombre común tuvo que hacer el trabajo que correspondía a las instituciones. Y eso es algo que ninguna autoridad quiere admitir, porque admitirlo sería aceptar su propia irrelevancia, su propia incapacidad, su propio fracaso. Mientras tanto, la vida siguió en Apatzingán como siempre sigue en estos lugares. Los mercados abrieron, las escuelas funcionaron, la gente trabajó y comió y durmió y se preocupó por sus problemas cotidianos. El nombre de Antonio Torres se fue diluyendo en el tiempo, se convirtió en una referencia vaga, en una historia que los viejos cuentan a los jóvenes cuando quieren advertirles sobre algo, aunque ni ellos mismos sepan exactamente sobre qué están advirtiendo. Se convirtió en leyenda urbana, en mito local, en ese tipo de relación que no se puede confirmar ni desmentir pero que todos conocen de alguna forma. Y tal vez eso es lo único que queda al final, historias que se cuentan a media voz, que se transmiten de boca en boca, que cambian un poco cada vez que alguien las repite pero que mantiene siempre el mismo núcleo de verdad oscura. La historia de un padre que perdió a sus hijos y decidió que no iba a esperar justicia que nunca llegaría. La historia de un hombre invisible que se convirtió en el peor enemigo de quienes creían que eran intocables. La historia de alguien que demuestra que no hace falta ser sicario para ser letal, que solo hace falta dolor suficiente y determinación absoluta.